obedientes, ¿qué hacen? Y no les da pena decirlo. Perdone, hermana, amada hermana, vamos a hablar de la obediencia. Y la obediencia en la casa del Señor, la obediencia como mujer, la obediencia como madre, pero también la obediencia como hija de Dios. Fíjese que dice la palabra de Dios que Él no viene por los desobedientes. Entonces va a principiar la obediencia por su casa. Cuando estábamos allá afuera, ¿qué hacíamos? Ser desobedientes, ¿verdad? Y hacer, perdóneme la palabra, pero todo lo que nos daba la gana. Pero ya al entrar desde la primera vez que usted puso los pies allá en aquellas gradas y dijo, yo voy a pertenecer a Iglesia Avivamiento, entonces usted va a tener que ser transformada. ¿Cada cuánto va a tener que ser transformada? Cada aniversario de la iglesia, ¿verdad, pastora? Cada aniversario, o sea, cada año me van a tener que recordar que tengo que ser obediente. Cada aniversario, como si se llena, voy a agarrar los mejores lugares, ¿verdad? Y las redes, pues, mejor me quedo donde caiga. Donde no me llegue tan duro la palabra, va a decir. Donde no me deshincho el Señor. ¿Qué es obedecer? Para usted, ¿qué es obediencia? ¿Es un acto, es un mandato, es una ordenanza? ¿Qué es para usted obedecer? ¿Qué es para usted obedecer, hermana Brenda? Pero ¿para cuándo hay que obedecer? Es una actitud ¿para cuándo? Para hoy. Cuando el Señor le dice a usted, hija mía, hoy hay red. No le dijo, la red fue ayer y la red es mañana, sino le dijo, ¿cuándo? Hoy, la red es hoy. ¿Y qué activó usted entonces? La obediencia. Le habló a su alma, a su espíritu y le dijo, vamos a obedecer al Padre. Amén. Vamos a obedecer porque hoy hay una porción especial para mí. ¿Cuál es esa porción? La palabra de Dios. Activar la obediencia a Él. ¿Sabe usted que la mayoría de evangélicos o cristianos somos desobedientes? Yo no me tomo en cuenta, va a decir usted, porque estoy en esta tarde. Pero viera, hermana, que tenemos áreas bien desobedientes que es necesario que el Padre nos las recuerde. Dice el apóstol Pablo, es necesario que os recuerde constantemente las cosas que el Padre dijo. ¿Para qué? Para que no se nos olviden. Porque con el trabajo que tenemos de lavar, de planchar, de barrer, de sacudir, de ir al mercado, en un momento se nos puede olvidar algo de la obediencia. A usted tal vez hoy se le olvidó algo en obedecer algo al Señor. El obedecer es un mandato de Dios, pero es una actitud. La vida del cristiano no puede decirse, ay, hoy me hablaron de la obediencia, pero mejor hoy no, mañana voy a obedecer, mañana voy a activar en la obediencia. ¿Sabe por qué? Fíjese que a mí me encantó la palabra del hermano Chávez. ¿Sabe por qué? Porque él dijo que tarde o temprano íbamos a pasar a la presencia del Señor, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a pasar a la presencia del Señor si muriéramos hoy? Y entre la forma de obedecer tenemos una serie de cosas que a pesar de que estemos en la casa del Señor, aún le fallamos al Señor. Para iniciar, la palabra de Dios dice, y usted lo sabe en Malaquías, dice, traed mis diezmos y mis ofrendas al alfolí. ¿Qué va a producir en usted el traer el diezmo y la ofrenda? ¿Qué va a producir? Sí, primero, obediencia. Y luego, usted va a recibir bendición, ¿verdad? Y cuando dice la palabra de Dios ahí mismo, dice, los ladrones no entrarán al reino de los cielos. Uy, ¿por qué dice los ladrones si estamos en la casa del Señor? Si ya acepté a Cristo, ya me bauticé, ya soy salva. Pero recuérdese que
la palabra obediencia lleva muchos mandatos de parte del Señor para nuestra vida. Y hay mucha gente en la casa del Señor que no es obediente a ese mandato. Amén. Si usted no diezma, diga ay. Y si no, quédese callada y aprenda la palabra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque fíjese que cuando usted diezma y se enferma, yo creo que aquí la mayoría nos enfermamos, ¿verdad? ¿O hay alguien que no se enferme? Gloria a Dios, ¿va? Si hay alguien, denos la receta. Pero creo que la mayoría nos enfermamos. Y cuando el Padre da la fórmula de obediencia a ese mandato, dice: yo haré huir ¿a quién? ¿Quién es el devorador de sus diezmos? ¿Cuánta medicina toma? ¿En dónde se van los diezmos? Usted puede decir, bueno, recibí mi gasto, leche, pañales, carne, pollo campero, McDonald's, Burger King, y el diezmo ya no hay. Entonces, ¿qué pasa con el diezmo? ¿Se lo qué? Se lo comió y se enferma. Y le va a doler más ir a la farmacia, pagar un doctor y sacar, quizás no era ni siquiera la tercera parte del diezmo que usted le iba a dar al Señor, pero como se lo comió, vino el devorador y ¿qué hizo? Se lo arrebató. Entonces usted viene llorando y le pide a su líder y le dice: mire, estoy pasando prueba muy difícil, ayúdame a orar, no tengo dinero, tengo problema. Y si su líder le pregunta: mire, hermana, usted diezma, ¿qué le va a contestar usted? Si es mentirosa va a decir sí, pero si es sincera va a decir no. Y su líder la va a corregir y le va a decir: mire, hermana, la palabra de Dios dice esto y esto. Entre en obediencia. Ahí se activa la palabra obediencia a su vida. Pero si usted no lo hace, por eso a veces la iglesia está llena de gente pobre. Perdóneme si usted está pasando por esa área, pero a veces hay gente muy pobre en la iglesia y que la miramos igual siempre, igual y quejándose. Pero ¿por qué no activan la obediencia en su vida entonces? Para que cuando llegue el devorador a querer robarles, dígale: esto es de Dios, no te lo puedes llevar. Incluso a la misma enfermedad le va a dar el poder y la autoridad de decirle, ¿cómo le va a decir? Vete, fuera, yo le diezmo al Señor, no tenés nada que hacer aquí. Entonces su obediencia al diezmo le va a traer sanidad, le va a traer provisión. ¿Qué más quiere que le traiga? Va a salir de deudas. Prefiere ir a comprar una licuadora, una plancha, una cafetera o algo que no necesita y no dio su diezmo. Entonces, hermanas, la obediencia es una actitud que usted debe de tomar. Una actitud que usted debe de tomar hoy para no seguir viviendo igual. Amén. Jesús nos enseñó un modelo de vivir de obediencia. Y usted sabe que santidad va de la mano a la obediencia. Y para activar la obediencia tengo que tener fe. Amén. Usted se va a tomar de la mano. Cuando el Señor le dice, el mes pasado nos predicaron de la santidad. Y yo quería tratar de unir la santidad con la obediencia en esta tarde. Y yo le decía al Padre, ayúdame. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Amada hermana, y si usted no diezma, perdóneme, ¿qué es? Dice la palabra. Dígalo recio. ¿Y qué dice la palabra? Que los ladrones, ¿qué? Hermana, pero si ya acepté, ya me bauticé, vengo a la iglesia, voy al grupo. Entonces, amén, se le quedó que la obediencia para diezmar trae bendición. La obediencia te va a dar confianza. ¿Para qué te va a dar confianza? Para acercarte al Padre. Amén. Si tú no eres obediente, tú no puedes acercarte al Padre con libertad. Piensa y medita por un ratito ahí en tu lugar y puedes decir, Espíritu Santo, revélame en qué estoy siendo desobediente. Amén. Yo quiero que vayamos a Primera de Juan 5.
Versículo 18. ¿Usted cree que nos vamos a salvar por obediencia? No. Usted no se va a salvar por obediencia. Bien, hermana. La obediencia, si usted no es obediente, no se va a salvar. Pero si usted es obediente a la palabra de Dios, usted lo va a ver, sí se va a salvar. Por ahí dijeron, no, por eso le aclaro. ¿Qué dice la palabra de Dios en primera de Juan 5:18? Y yo quiero que usted lo lea recio, aunque tenga otra versión. Amén. Recio en alto todas, para que se edifiquen. Amén. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, amén, pues aquel que fue engendrado por Dios, amén. ¿Por quién fue engendrada usted? Amén, aleluya. ¿No le da eso gozo? Y si el Señor Jesús fue obediente, ¿cuánto no más usted y yo debemos de ser obedientes? Amén. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. O sea que lo contrario de la obediencia es, dígalo recio, si yo no soy obediente, entonces ¿qué practico? El pecado. Pero dice, aquel que fue engendrado por Dios, ¿qué dice? Dios, ¿qué hace? Lo guarda. ¿De quién? Hermana, por obediencia tú ya eres salva. Y por obediencia Dios te guarda y te va a guardar del maligno. Tú sabes que estamos en el mundo y quien nos rodea es Satanás. Es el adversario de nuestra vida. ¿Y qué quiere él? Guardarte del mundo. Vamos a tocar un poquito el mundo respecto a la obediencia. Vamos a hablar de tu vestuario un poquito. Amén. ¿Será que tú eres obediente a Dios con tu vestuario? No le vaya a decir nada a la pastora y le va a decir, mira, ya no la ponga a predicar porque fíjese que así como yo me he visto, a mí me gusta. Y ella habló de que, fíjese, amada hermana, que Dios viene por un pueblo santo. Quiere hallarnos en santidad. Y muchas veces, amada hermana, nuestro vestuario, imagínese, aquí en la iglesia a veces se ve mal, pero nosotros no la vemos allá afuera. Y a veces, amada hermana, no nos distinguimos entre la mujer del mundo y la hija de Dios. Ya la prostituta ya vamos muy más allá, hermana. Vamos a hablar de la mujer del mundo y la mujer de Dios. Quiero saber y que tú medites en tu corazón y te digas, ¿será que yo le estoy fallando a Dios en mi vestidura? Fíjate que en las vestiduras del Señor muestra de que Él no era deshonesto. Yo digo, si el Señor era santo para vestirse, ¿cómo se vestía Él? ¿Cómo, pastor? Con túnica. ¿Será que él enseñaba algo? Y mira, hermana, y perdóname, yo te lo voy a decir y te lo voy a decir así bien clarito. Los pantalones que se ponen hoy la mayoría de mujeres, ¿hasta dónde les llegan? A la mitad de la cola. Y perdóname si tú los usas y te voy a pasar llevando hoy, pero Dios viene por un pueblo santo, por un pueblo puro. Y si tú y yo no nos santificamos, cuando venga el Señor no le vas a echar la culpa, es que no me predicaron eso. Aquí se te va a dar alimento de todito, para que en aquel día no le digas al Señor, Señor, no me lo dijeron. Mira, hermana, y muchas veces da pena. Hoy estamos solo mujeres y no sé a dónde se fueron los varones, ojalá que estén lejitos, ¿verdad? Pero mira, hermana, da mucha vergüenza sentarse uno atrás de una hermana que se dice hermana y que se ponga tanga y un pantalón a media cola y venga enseñando esa su ropa.
Perdóname, hermana, y hay mujeres aquí que usan esos pantalones. Hermanas, ya somos señoras. Y tú como señora debes de enseñar a tus señoritas también. Amén. Debes de enseñar también a tus señoritas a que en la casa del Señor hay que procurar vestirse lo más honesta. Y también allá afuera, ¿verdad? Porque no le vas a decir, mira, solo en la casa del Señor llega como que eres santita y allá afuera como mundanita. ¿Cómo se viste usted allá afuera? Ya cuando le invitan a una fiesta, como dijo el varón ayer, ¿verdad? Se van a 15 años y se van a bautizos, dijo, ¿verdad, pastor? ¿Y qué van a traer de allá? Ay, es que a los 15 años que me invitaron, pues si era mundano, y tú te ibas a vestir, a pintar y a arreglarte como el mundo se arregla, amada hermana. Mira, hermana, nosotros, bueno, al menos yo te digo, yo no estoy de acuerdo de decirte no te arregles. Bien, si la mujer no debemos de arreglar, pero con santidad. Debes de comprar tu ropa con santidad. Yo te hago la pregunta, cuando alguien se pone un pantalón hasta ahí o trae una blusa hasta aquí, no hay necesidad de que yo conozca qué color es tu brasier, si las tienes grandes como yo o si las tienes más chiquitas que yo. ¿Me entiendes? Mira, esta casa es santa y venimos a santificarnos. No creas que venimos solo a chonguenguear y que alegre las pachangas de la semana pasada, pero voy a seguir en desobediencia, voy a seguir viviendo igual y voy a seguir llevando la misma vida que sigo llevando a diario. No, amada hermana, la obediencia a Dios es un diario caminar. Cuando tú aceptaste a Cristo, vino el Espíritu Santo de Dios y te engendró. Vino el Espíritu Santo de Dios y entró en ti. Y yo no puedo creer que si el Espíritu Santo de Dios dentro de ti y dentro de mí nos permita hacer cosas que al Padre no le agradan. Tu madre, cuando tu hijo hace algo que no le agrada, ¿qué haces? Lo corriges, lo regañas. ¿Qué más le haces? Lo disciplinas. Entonces nuestro Padre que está allá en los cielos no nos va a aceptar entrar allá al cielo a como estamos el día de hoy, ¿verdad? ¿Cómo nos va a aceptar Él? ¿En qué? En santidad. Pero para alcanzar la santidad tiene que ir la obediencia. ¿Y por qué debes de obedecer? Si crees a la palabra, debes de obedecer. Amén. El pecado, amada hermana, en la iglesia, tú y yo lo debemos de frenar. Hay gente que está aquí en la iglesia, oye la palabra y sigue igual. Y yo te quiero llevar a un punto bastante difícil. Tú sabes que cuando somos hijas de Dios y a veces hay falta de perdón en nuestro corazón y nos va a tocar que entregar cuentas, hermana, vamos a pasar por un proceso bien duro aquí en la tierra para deber de purificar nuestras vestiduras. Ay, hermana, yo no me quiero morir todavía. ¿Por qué me habla de muerte? Porque usted y yo no sabemos si hoy estamos aquí y más noche nos van a velar. Entonces, el día de hoy el Señor te habla y te dice, hija, vengo buscando obediencia en ti. Porque si hoy partes conmigo, yo no quiero que te vayas a ir al infierno. Si dice, los ladrones no entrarán al reino de los cielos, hermana, la palabra es clara. ¿Qué más dice? Que por la falta de perdón, el proceso de un hijo de Dios tarda. Puede tardar meses, puede tardar años. Y la persona puede caer en cama o puede estar sufriendo alguna enfermedad grave como cáncer, gangrenas, cosas similares que no pasa a la presencia del Señor. Y usted y yo podemos estar llorando y gimiendo, Señor, que descanse la hermanita, ella sufre mucho. Pero sorpresa, el corazón de la hermana estaba bien cargada. ¿Por qué? Porque no pudo perdonar. Quizás en tu corazón haya falta de perdón por una mala mirada, ya por una maltratada, y es más duro, ¿verdad?
Ahora, cuando le hacen daño a un tu familiar, es mucho más duro, ¿verdad? Aprender a poder perdonar. Pero el Señor en esta tarde te dice, tienes que ser obediente y tienes que perdonar. ¿Qué dice la oración del Padre nuestro? Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes. Hermana, en esta tarde te hago la pregunta, ¿alguien te ofendió? Y tú te tienes ahí guardado esa falta de perdón. ¿Alguien te ofendió? Yo te voy a dar un consejo. Yo acabo de ministrar a una persona así bien fuerte y bien difícil. La persona me decía, yo no puedo perdonar porque es muy duro lo que me hicieron. Pero yo le decía, si tú no perdonas, Dios a ti no te va a perdonar. Y el día que tú quieras llegar a la presencia del Señor, te van a desechar. Hermana, usted no crea que porque ya aceptamos, ya estamos selladas, venimos a la iglesia, vamos derechito al cielo. Sorpresa, en el infierno hay gente que tuvo 15, 20, 30, 50 años de ser evangélico o cristiano, pero no perdonó. ¿Y qué le pasó? Y cuando la misericordia de Dios es grande, hermana, Dios trabaja en la persona. Cuando Dios quiere salvarlo a uno, permite que la persona caiga en cama. ¿Sabe para qué? Para que se arrepienta ella y le dé oportunidad a los que tiene que perdonar de que lleguen. Y la persona que se va a morir le diga, mira, perdóname, fui muy mala madre o fui muy mal padre, te hice mucho daño, hay heridas en tu corazón, yo quiero que me perdones. Mira, hermana, activamos la partida con Dios rápido, pero cuando no la activamos, sigue el proceso y sigue el proceso, hasta que usted y yo activemos la palabra de perdonar a nuestro prójimo. Vamos a estar solventes con Dios y vamos a podernos ir con Él, amén. Vamos a Romanos, porque yo creo que algunas con el calor se me quieren dormir, ¿va? Romanos 6. A veces ya en la casa del Señor nosotros no estamos en libertad, sino muchas veces en libertinaje. Y hacemos muchas veces no lo que Dios nos pide, sino que nos comparamos con el mundo y hacemos lo que el mundo hace o imitamos lo que el mundo hace. Dios nos ha dado una vocación y nos ha llamado a ser santos. Amén. Y sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Romanos 6, 11 al 14. Dice la palabra del Señor, así también vosotros, considerados, ¿qué dice, hermanas? Considérense, hermanas, muertas al pecado, amén. Muertas. ¿Qué es muerta? Que ya no te van a dar deseos de oír música mundana, que ya no te van a dar deseos de oír chismes. Hermana, nosotras como mujeres tendemos a ser muy ¿qué? Dígalo recio. Y aunque le dé risa, hermana, pues también los chismosos no van a entrar al reino de los cielos. Mire, el mundo, aquí es muy fuerte la palabra porque el Señor habla bien claro y dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Cristo. Vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira, hermana, el mundo nos atrae. Si a ti te gusta ver mucha televisión y te encanta ver los programas de chismes, cómo desvisten a la gente, ten cuidado. Porque cuando tú te sientas a ver esos programas, pregúntate, ¿será que me está edificando saber la vida de aquella persona? ¿Qué es eso? Es un chisme, porque te estás enterando de lo que no nos interesa. Amén. Eso es chisme. Y dice la palabra que no. El 12 dice, no reine pues el pecado. ¿En quién? Amén. De modo que ¿qué? ¿Qué es un apetito de este mundo?
¿Quién es la valiente que me puede decir qué es un apetito de este mundo? Algo que la traiga, algo que la jale. Dígame, alguien, hermana, ¿qué cree usted que es un apetito de este mundo que atrae a las hijas de Dios? Dígame. Oh, ya vamos a llegar ahí. Algo otro. Algo otro. La moda o la muda. ¿Cómo nos vemos con la moda de hoy? Amén. Híjole, hermana, fíjese que mi esposo me pone a ver, dirá usted, pornografía. ¿Para qué? ¿Para qué cree que la va a poner? Para que usted imite lo que está viendo ahí. Y hay cosas muy deshonestas que a las hijas de Dios. Yo le voy a hablar una palabra algo fuerte, pero creo que hay unos niños aquí, pero bueno, ni modo, se quedaron. Hay mujeres que se tocan. ¿Me oyeron? Hay mujeres que se tocan siendo cristianas. Si hay mentirosas, si hay ladronas, si hay chismosas. Y somos pueblo de Dios. Y Dios dice que viene por nosotros en santidad. Me decía una mujer que yo ministraba, me decía, mira hermana, es que mi esposo no quiere nada conmigo, entonces ni modo, yo no aguanto, yo me tengo que complacer yo misma. Entonces, mi hermana, mi deber es hablarle a usted también de eso. Si algunas lo sientan muy grueso, muy pesado, perdónenme, ¿verdad? Excúsenme, dice la palabra. Pero hermana, usted debe de guardar su cuerpo en santidad para Dios. Amén. Porque lo que usted haga va a traer consecuencia. ¿Sabe que hay un demonio rondándola? A la hora que usted se levanta, a la hora que usted se acuesta y la llega a visitar. Recuérdese que la palabra de Dios en Mateo dice, salió uno de mí cuando yo acepté a Cristo y se fue a rondar a ver dónde se iba a meter, a ver dónde hallaba una vida vacía, desolada o adornada la casa, dice la palabra. ¿Para qué? Para meterse. Entonces, cuando usted se dedica a ver lo que no debe de ver, ¿qué se le va a activar? No me va a decir, no, hermano, esos son cuentos, a mí no se me activa nada, entonces de plano está muerta, ¿va? Pues sí, estamos vivas y sentimos, hermanas. Y yo le hablo, no le vengo a hablar cuentos, yo le hablo de personas que yo ministro. Lo único que yo no le voy a decir a quién ministro y quién es, ni modo, ¿ah? Porque eso no es de Dios. Pero hermana, a mí ministrar, el Señor me ha dado el poder y la autoridad para la honra y la gloria de Él, para que me sirva para ministrar a otras mujeres, que me sirva para darle palabra a usted y decirle, mire hermana, no está bien. Amén. Usted debe de honrar y cuidar su cuerpo para Dios. El Espíritu Santo de Dios que habita en usted y en mí nos anhela, dice la palabra, celosamente. ¿Y qué es celosamente? ¿Saben las que tenemos esposo cuando nos celan? ¿Qué pasa? ¿Cómo se ponen ellos cuando están celosos? Ahora imagínese, el que nos creó, el que nos ha dado vida eterna, el que nos está esperando allá en el cielo para darnos vestiduras blancas y resplandecientes, nos mira haciendo semejantes cosas. Nos mira vistiéndonos de tal grado, nos mira hablando de tal manera. Hágase la pregunta, ¿estaré lista para irme con el Señor hoy si hoy Él viene? Un abrir y cerrar de ojos. O quizá, hermana, nos morimos. Yo le hice una promesa al Señor y fue un pacto bien tremendo y le dije, mira Señor, le dije,
Si yo no me puedo ir en el arrebatamiento, porque la verdad es que cuesta santificarse. Llévame del modo que quieras, pero llévame. ¿Qué implica eso? Que pueda pasar donde haya una balacera y ¡ping! O que pase un carro y ¡pongón! También, ¿verdad? Pero mira, hermana, cuando usted hace pacto con Dios de santificarse, debe de cuidarse. ¿Sabe por qué? Porque cuando retrocedemos, comienzan a activarse las maldiciones. Las maldiciones no le están diciendo, ¿me das permiso para entrar? En un descuidito que usted abra su boca y diga algo mal dicho, ¡pum! Entró la maldición de enfermedad, de escasez. Un espíritu inmundo la puede poseer. Cuando usted ya no aguante las pruebas, venga a postrarse aquí, dígale, Padre, ya no aguanto la prueba. Y tu palabra dice que no me vas a dar más carga de la que yo, ¿qué? Pueda llevar. Entonces vengo y la vengo a dejar aquí. Antes de que yo confiese, ya no aguanto esta vida y me quiero morir. Porque cuando usted abra la boca y diga, ya no aguanto esta vida y me quiero morir, no se preocupe. Si ya compró su ataúd, ya dejó pagado su velorio. Pero y si no, va a dejar en contiendas a los que se queden, en problemas. Y si no es el momento, porque a ese punto voy. Y si no es el momento de irnos, ¿qué va a pasar? ¿Qué le va a pasar a usted con un espíritu de muerte dentro de usted? ¿Será que usted va a tener paz? ¿Va a tener tranquilidad? Usted va a vivir desesperada, atormentada, sabiendo a ver a qué horas va a partir y no va a partir, porque no es tiempo. Porque o el espíritu inmundo sale de usted o sale de usted. Pero de que tiene que salir, tiene que salir. ¿Sabe por qué? Porque va a pasar años en desobediencia, peleando con Dios. Dios, sáname o llévame. Y usted se puede imaginar por qué usted caería en ese estado. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Y por qué sería que cayó en ese estado? Es bien delicado, ¿verdad, hermana? Ser uno desobediente. Porque ya en la casa del Señor, cuando Dios toma a alguien por hijo, tengamos cuidado. Porque como hijos, miren, nos van a disciplinar. Romanos, ahí mismo Romanos 6, 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos de ¿quién? Ahora. Ajá, otra vez. ¿Qué dice ese pedacito? ¿Para qué? Ajá. Para obediencia, dice el 18. Amén. Y libertados del pecado. Mira, hermana, todas las noches pasadas hubo liberación, hubo libertad. Muchos pasamos a brincar y a danzar aquí, pero ¿será que realmente fue la libertad de Cristo la que había en nosotros? Porque le voy a decir algo. Asústese. Hoy usted no traía el mismo gozo y el mismo júbilo que las noches pasadas. Y le hago la pregunta, ¿por qué? Si el Señor ya la hizo libre, ¿por qué hoy no entró con el mismo gozo y la misma libertad? Ya le vino prueba, ya le vino enfermedad, ya le vino escasez. ¿Qué le vino ya que ya no tuvo el mismo gozo y la misma libertad? Venía cansada, hermana. Cuando dice la palabra, no satisfagáis los deseos de la carne. El creyente ya no peca. El creyente debe de odiar el pecado. ¿Cómo debe de ser el creyente? Pero estamos en el mundo y podemos tender a caer en pecado. Pero cuando lo odiamos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer el pecado con usted?
esta no me quiere, esta me odia, yo me voy. Ahí activa usted la obediencia. Pero cuando usted no obedece, ¿qué le pasa al pecado? Se le pega. ¿O no se le pega? Hermana, cuando hemos sido salvas, dice, no es natural que volvamos a pecar. No tiene ningún sentido volver a pecar. Yo no sé cómo es su vida espiritual, pero al menos en la mía, desde que yo le dije al Señor, yo no vuelvo para atrás. Yo ni de chiste vuelvo para atrás. Ni de chiste. Porque lo que me espera ya es sufrimiento, es dolor, es enfermedad, es tristeza, es separación entre Dios y yo. Y cuando Dios dice, porque ya no quisiste nada conmigo y te apartaste, va a entrar la disciplina. Y mira, hermana, hay mucha gente que llora y le pide a Dios que la sane. Y le clama al Espíritu Santo que vuelva a estar, pero Dios ya declaró algo sobre la vida de esa persona por desobediente. ¿Qué cree usted que le espera a la persona que retrocede? Muerte. Muerte en Cristo, porque Cristo ya está muy lejitos. Y usted se preguntará, yo le voy a hablar un poquito de la desobediencia con el respeto de mi mamá, pero le voy a hablar un poquito de la desobediencia de mi papá. Para mí mi papá fue un vivo ejemplo de la desobediencia hacia Dios. Y me dolió mucho ver el trato que Dios tuvo que tener con él por desobediente. Porque él ya era salvo, ya se había bautizado, pero él retrocedió. Y cuando Dios le habló, volvé y volvé, él no quiso. Y él me decía, como hija, tú crees que Dios no me ama, pero él solo miraba lo que le rodeaba, que era bueno, por supuesto, ¿verdad? Tener casa, carro y dinero. ¿Usted cree que con eso es salvo? No, hermana. La obediencia a Dios se marca bien en cada persona. Cuando usted y yo somos obedientes, hay un crecimiento, hay una madurez, hay una constancia, hay una bendición, hay una prosperidad, hay sanidad. Usted se le va a notar que vive en obediencia hacia Dios. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios va a resplandecer en usted por donde usted camine, por donde usted vaya. Amén. Si decían que querían tocar a Pedro en sus vestiduras porque soltaban virtud, ¿qué quiere que salga de usted? Que cuando mi hermana vaya a orar por alguien, sanó. Que cuando mi otra hermana fue a orar por otra, sanó. Se levantó, Dios respondió. Usted se ha fijado que muchas veces nos acercamos a alguien y le decimos, mire, es que Dios a usted le escucha más que a mí. Por favor, ayúdeme a orar. Y yo le corrijo. Dios no nos escucha más a unos que a otros. ¿Sabe cuál es la gran diferencia? De que unos somos obedientes y otros. Entonces, ¿cómo Dios lo va a bendecir a uno si uno es desobediente? Le pregunto, amada hermana, ¿cómo Dios la va a bendecir si es desobediente? Uno cree que la bendición de Dios es material y que cuando tiene lo material sí es que Dios está con uno y deja pasar los pecaditos. Sorpresa, hermana, cuando Dios le puso un freno a mi papá, porque yo decía, Señor, ¿cómo lo vas a llegar a ser obediente a Él? Y sorpresa, hermana, ¿sabe cómo él aprendió a ser obediente y a limpiar sus vestiduras? Ya en un lecho de cama. A él le tocó que volverse intercesor. Yo soñaba con que le sirviera a Dios, porque mira, hermana, Dios a todos nos ha dado unos dones, unos talentos increíbles. Él, las pocas veces que vino a la casa del Señor, él miraba cómo Dios derramaba lluvia sobre su pueblo. Y muchas veces sabemos, muchos aquí ya con años y estamos, Señor, abre mis ojos espirituales, quiero ver lo que está cayendo sobre el pueblo. Pero ¿sabe por qué lo hace el Señor con las personas así? Para que le crean,
Porque quizás ustedes sin ver ángeles, sin ver la lluvia, usted es obediente y está aquí. Y le busca y le sirve y le ama. Pero el desobediente, muchas veces Dios tiene que poner enfermedades. Óigame bien. El desobediente, Dios le tiene que poner enfermedades. ¿Para qué? Para atraerlo a Él. ¿Para qué? Para que le crea, para que le busque y para que le clame. Por eso va tomado de la mano la fe. Amén. Tiene sueño, ¿verdad, hermana? Qué calor, ¿verdad? Dice que el pecado es todo lo contrario a la obediencia, a la voluntad de Dios. Nuestra vida, dice, debemos de guardarla y debemos de aprender a resistir al pecado. Dice que no nos tiene que molestar cuando nos corrijan. ¿Cuántas se molestan aquí cuando las corrigen? ¿Quién se molesta cuando la corrigen, amada hermana? ¿A cuántas nos gusta que nos digan, mira hermana, lo que está haciendo no está bien? Primera de Juan 3:8. Amén. Primera de Juan 3:8. ¿Cuántas confesamos aquí que somos hijas de Dios? Y que el pecado ya no debe de reinar en nosotros. Amén. Que debemos de activar la obediencia. ¿Qué dice Primera de Juan 3:8? Recio, el que practica el pecado, ¿por qué? El que practica el pecado es del diablo. Entonces, amada hermana, el pecado ya no debe de estar en su vida y en la mía. Debemos de aprender a resistir. ¿Qué es resistir? ¿Qué es resistir para usted? Alejarse. Mira, hermana, hay hermanas que han caído en adulterio. Y resistir al diablo es decirle a aquel que le está haciendo ojitos y le está diciendo, si tu esposo no te quiere, yo sí. Venite conmigo, yo sí te voy a dar lo que él no te da. O si su esposo está lejos, hermana, cuídese, ¿verdad? Cuídese porque el diablo la va a acechar por donde usted tiene un lado débil. ¿Cuál es ese lado débil suyo o mío? Cada uno lo sabemos. Dice resistir al diablo. Y hermana, a veces estamos en la casa del Señor, a veces somos servidoras y a veces caemos en las garras del diablo. Mira, hermana, la santidad no es de que usted venga con una blusa hasta aquí y de que usted venga con un manto en la cabeza y con una falda más larga que la mía, que le llegue a los tobillos. Eso no es santidad. Porque hay gente que puede venir a la iglesia, puede cubrirse la cabeza, pero puede estar en adulterio. Puede estar metida en cosas feas, en pecados grandes. Y no puede tener una apariencia de santidad. O sea que la santidad también no es exactamente su vestidura, sino es lo que usted es por dentro. Cómo usted habla, cómo usted se comporta, por qué camino usted anda. Quiero decirle algo, amada hermana, usted que está en la casa del Señor debe de abrir los ojos del entendimiento. ¿Por qué los ojos del entendimiento? Hermana, mi entendimiento tiene ojos, ¿sí? Porque la van a ayudar a entender y a ver lo malo y a ver lo bueno, a distinguir qué es lo que usted puede y no puede hacer, amén. Los ojos del entendimiento nos van a guiar a buscar al Señor con santidad y con sinceridad, amén. Primera de Juan 1:2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué? Primera de Juan 2, ahí mismo, hermana, en el mismo libro. Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué? No pequéis, amén. Pero si alguno ha pecado, ¿qué dice?
Abogado tenemos ¿para quién? Para con el Padre. ¿Quién es ese abogado? Amén. Amén. El 2. Él es, ¿qué dice? Por nuestros pecados. No solamente para los nuestros, sino también ¿para quién? Abogado tenemos, amada hermana. Si usted le ha fallado al Señor, no se engañe a usted misma. Mire, a nuestro líder lo podemos engañar, o a nuestros pastores los podemos engañar llevando una apariencia de vida, pero al Señor, usted y yo, no lo vamos a engañar. Amén. Vamos a repasar algo. ¿Qué aprendió de la obediencia? Que si usted diezma es ¿qué? Obediente. Amén. ¿Qué otra cosa hablamos? ¿Cómo? Nuestras vestiduras, sabernos vestir. Mira, hermana, yo le quiero decir algo. Si usted quiere conquistar a su esposo, hágalo en su casa. Usted sabe que cuando vamos a un encuentro nos dan una plenaria bien bonita, que como nos gusta, ¿verdad? Que nos dice la pastora, quítense los overoles. Y si usa camisones hasta los tobillos, ¿qué dice? Córteles. Pero en su casa, adecuadamente con su pareja. Aquí en la casa del Señor, a todos los siervos que vienen aquí no les interesa su cuerpo, ¿verdad? Al que le interesa es a su esposo. ¿A quién le interesa conquistar usted? A mi esposo, ¿verdad? Ahora le quiero hacer otra sugerencia a las que viven estrechamente. Hermanas, sean sabias, sean prudentes, porque el consejo que les di ahorita no lo vayan a ir a hacer si usted duermen 5 en esa habitación. Usted tiene que aprender de qué manera buscar intimidad con su esposo y no descuidarlo, ¿verdad? Pero no vaya a ir con los chimpayates ahí despiertos y usted tururú, tururú, porque ¿qué ejemplo le va a dar usted a sus hijos entonces? No, hermana, en serio, ¿qué ejemplo le va a dar usted a sus hijos o a sus hijas? Y peor si ya son señoritas. Es que mi mamá hace esto, ¿ah? Entonces, hermana, debe ser sabia y debe de ser prudente. Amén. Debe de buscar la manera de no descuidar a su esposo, pero también de ser sabia y de dar un buen ejemplo de santidad. Porque fíjese, si su hija sabe que usted es deshonesta, ¿cómo usted le va a decir a su hija, no te vistas así? No te pongas eso, no hagas eso. Pero si usted le da un buen ejemplo a sus hijos, tenga por seguro que sus hijos van a ser obedientes. Amén. Lo que usted es o lo que usted haga, van a ser sus hijos. Si en usted hay santidad, ¿qué van a ver ellos en usted? Yo quiero seguir los pasos de mi mamá, yo quiero seguir los pasos de mi papá. ¿Por qué? Porque ella es obediente a Dios. Pero si usted no es obediente a Dios, definitivamente ni sus hijos, ni sus vecinos, ni nadie van a querer seguir su ejemplo. Usted es un ejemplo, aunque usted no lo quiera o aunque usted no lo crea, pues, porque no dice amén. Usted es un ejemplo, bueno o malo. Va a poner en práctica, amada hermana. Fíjese que hay bastante que hablarle, pero ¿quieren que siga? Vaya a Mateo 7:22. Y aquí va a estar más duro porque dice, lea lo que dice Mateo 7:22. No todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará ¿a dónde? Sino ¿a dónde? No todo el que me dice, Señor, Señor. Qué difícil, ¿verdad, hermanas? ¿Cuántas le decimos al Señor, 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 yo te amo? Señor, Señor, yo te adoro.
Señor, me rindo a ti, pero te rindo solo esta área. Estas otras, por favor, Señor, no me las toques. Sabe que el pecado, muchas personas se arrepienten y dicen, no, las personas se apartan, pero no se arrepienten. Muchas personas quizás cayeron en adulterio y dijeron, sí, es malo, me voy a apartar. Pero de corazón no se arrepintieron. Y le va a volver a venir la tentación y va a volver a caer en ese pecado. ¿Por qué? Porque simplemente se apartó, le dijeron, apártate, estás mal, eso no es de Dios, ya no tenés que hacerlo. Está bien, me voy a apartar pues. Pero ¿y el arrepentimiento de corazón? ¿Dónde se quedó? ¿Dónde se quedó? Mira, hermana, en la casa del Señor pasan cosas de cosas y no estamos libres. Ojo, hoy usted y yo podemos santificarnos y mañana nos puede venir la tentación, pero ¿qué debemos de hacer con ella? Echarla fuera, hermana, porque mire, es fácil caer en el pecado. Es fácil que la llegue a visitar una hermanita y se ponga con usted a chachalaquear. Y mire, fíjese que vengo a contarle algo. Y comienza a desnudar a su pastor o a su pastora o a su líder. No todo el que me dice Señor, Señor. ¿En qué cae usted? En la contaminación que le llevaron. Cuando usted puede decir, momento, perdone, no necesito saber eso. Si llegan con usted a pedirle oración, entonces sí acepte a la persona. Pero si llegan a contaminarla, por favor no se deje contaminar, porque dice la palabra, no todo el que me dice Señor, Señor, o sea que no todo el que entra aquí a la casa del Señor es hijo, es siervo, es apartado. Recuérdese que dice la palabra, la cizaña va a crecer juntamente ¿con quién? Hágase la pregunta, amada hermana, ¿seré yo trigo? ¿Cómo me comporto yo aquí? ¿Cómo me comporto yo en mi casa? ¿Cómo la distinguen a usted en su casa? Vamos a ver, visualícese usted en su casa. ¿Cómo la visualizan a usted? La gritona, la peleonera, la malcriada, la deshonesta. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Verdad que da pena, hermana, decir que somos hijos de Dios y tenemos muchas áreas que el Señor necesita cambiarnos? Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace, ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Oiga, amada hermana, dice, muchos me dirán en aquel día, ¿qué dice? Señor, Señor. ¿Qué más? ¿Cuántas profetizan aquí? Hoy nos echamos una profetizada aquí y mañana nos salimos a pelear allá afuera. ¿Y la profecía que dimos aquí? Por eso dice la palabra, aquí puede haber gente que profetice. ¿Qué más dice? Gente que, ay, hermana, esa va para mí, mire. ¡Pum! A mí me está hablando el Señor. Porque yo le puedo decir, Señor, Señor, en tu nombre me mandaron o fui o vi o me metí o estuve echando fuera demonios. Pero pueda que el Señor me diga, no te conozco. ¿Quién eres tú? Yo estaba en avivamiento, Señor. Yo era intercesora. Yo era líder. Yo era oveja de hermana tal. Yo no te conozco. Por tus obras, yo no te conozco. ¿Cómo está entonces tu vida? ¿Cómo está tu proceder? ¿Cómo está tu obediencia? Entonces, está bien que el Señor te diga, hermana José va a echar fuera demonios. Muy bien, Señor. Ella va a ser obediente y va a ir y los va a echar. Pero dice la palabra más adelante. ¿Qué dice? En tu nombre. ¿Qué dice?
Hicimos muchos milagros. Qué lindo, ¿verdad? Ir y poner la mano sobre alguien y que sane. O que se vaya de una vez a la tumba, ¿va? O que resucite. Hermana, milagros aquí se dan. Dios la puede usar a usted y a mí para echar fuera demonios, para imponer manos sobre enfermos, para hacer milagros, para predicar su palabra. Pero ¿será que realmente lo que predicamos lo vivimos nosotros? Porque primero, antes de pararnos aquí, el Señor nos habla a nosotros y nos corrige y nos dice: vas a predicar la obediencia, revisar realmente tu vida. Telma, sos obediente a Dios. ¿Realmente estás haciendo lo que yo te estoy mandando a hacer? Porque, hermana, es difícil decir: yo soy cristiana y llevo 20 y tantos años de ser cristiana. ¿Y dónde están mis frutos, pues? ¿Dónde están sus frutos? ¿Y dónde están mis frutos? ¿Dónde están? Amor. Amor. Mira el que tiene a la par. Es fácil que usted ame al que tiene a la par. ¿Qué es ella suyo? Su vecina. Y ella la ama porque la trae a la casa de Dios, ¿verdad? Aquí es fácil amarse. Wow, es mi abuelita. ¿Cómo yo no la voy a amar si es como mi mamá, verdad? Pero ¿será que a la que tiene atrás? Ay, ya vio, voy a verla primero. Hermana, uno de los mandamientos de la obediencia es amar a tu prójimo como ¿a quién? A ti misma. Si tú no amas a tu prójimo, es mentira que te amas a ti. ¿Por qué? Porque si sí nos amamos a nosotros y velamos solo por nosotros, somos egoístas. Somos muy egoístas. ¿Por qué? Porque si yo miro a la hermana que tengo a la par, yo debo de saber si ella necesita algo de mí, ¿verdad? Pero no la conozco, saber dónde vive. O tal vez la he visto en la iglesia de vez en cuando, ¿verdad? Pero es difícil. Los caminos del Señor son difíciles, pero no imposibles. Entonces dice la palabra: les declararé, nunca os conocí, apartados de mí. ¿Qué dice? ¿Y a quién le está hablando en esta tarde el Señor? Puede decir: el Señor me está hablando a mí. Pero yo declaro que no soy hacedora de maldad. Amén. Yo no soy hacedora de maldad. Yo voy a hacerle el bien a mi prójimo. Y le voy a decir algo. Mira, hermana, otra de las obediencias es: bendice a la viuda. Pero muchas veces solo para mí y para mí y más para mí. ¿Cuándo tú compartes con una viuda? ¿Cuándo tú compartes con un huérfano? No, hermana, no me alcanza, si a puras penitas raspadita vengo a dar mi diezmo, traigo para mi pasaje y mi ofrenda. Y usted todavía me dice que bendiga a la viuda. Hermana, esa es una obediencia también que va incluida. Porque cuando la palabra de Dios la va a llevar y le dice: me vestiste, me diste de comer, me diste de beber, ¿qué le va a decir usted al Señor? Yo no conocí ninguna viuda, Señor. ¿Y verdad que aquí en la casa del Señor hay viudas? Por donde usted vive también hay viudas. Y también hay pobres. ¿Por qué no se digna usted un día decir: bueno, compré 1 libra de fideos, le voy a regalar la mitad a la viuda y me quedo yo con media? El Señor va a ver que le va a abundar lo que usted tiene. Pero usted tiene que activar su obediencia y su fe, ¿verdad? Mira, hermana, una de las grandes bendiciones que da es al pueblo de Dios es que el pueblo da para deber de qué. ¿Y qué dice la palabra? ¿Es mejor que? Pero ¿por qué no somos obedientes entonces? Porque es fácil, ¿verdad? Venir a decir: hay que dar, hermana. ¿Y yo? Es difícil, ¿verdad? Bueno, quedémonos ahí. Dice
no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Póngase de pie, amada hermana, en esta tarde. Y va a cerrar sus ojos y le va a preguntar al Señor: Señor, ¿será que estoy siendo obediente a cabalidad contigo? ¿O será que me hace falta ser obediente? Investíguese en qué área. Sacúdase ahí, que se le despegue el fustancito, que se le salga por ahí así se siente cómoda. Así se le ventila, porque sí, hermanas, hay calor. Amén. Cierre sus ojos y medite en esta tarde. Mira, hermana, el tema de obediencia es muy grande y muy extenso, y hay bastantes áreas para tocar, pero solo a esta parte se les pudo dar en esta tarde. Yo espero con todo mi corazón que usted haya atendido a la palabra del Señor en esta tarde y sea obediente para que le vaya bien. Amén. Sea obediente cuando la palabra dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Usted quiere que le vaya bien. Si aún tiene usted a su papá o tiene a su mamá, hónrelo. ¿Con qué dice? Con sus bienes, con amor. Honre a sus padres, porque eso le va a traer bendición. Y usted se va a sujetar a la palabra de Dios cuando le llama a ser obediente. Amén. En lo mucho o en lo poco. Padre, en esta tarde, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias porque cada día nos enseñas, oh Señor. Gracias por las noches que nos diste de gran bendición y de gran júbilo. Pero ahora, Señor, nos toca iniciar una nueva trayectoria, poniéndonos a la brecha, siendo obedientes para buscar, Señor amado, cuando dice tu palabra que vienes por un pueblo santo, que vienes por un pueblo que se limpia. Y la palabra en esta tarde ha sido viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra los huesos, los tuétanos, las coyunturas, hasta llegar al alma. Yo sé, Señor, que en esta tarde Sí, sí. Sí, sí, sí.